mensaje de hoy lleva por título La Viña del Señor. Y eso nos recuerda ese tiempo de preadolescencia sirviendo en la iglesia y cantando esos himnos que ahora son pues los himnos de antes, los himnos viejos, ¿verdad? O los himnos de siempre. Como en todas las relaciones de amor, en ese primer amor uno se da por completo. Y el Señor nos llama a mantener renovado el amor con Él como iglesia, viviendo en ese primer amor. En un momento dado el servicio, el amor por el Señor y por su obra va madurando y se convierte en un servicio que no depende tanto de que nos reconozcan como obreros de la viña del Señor, como en esta seguridad de que verdaderamente es importante la obra del Señor. Cuando vivimos con el convencimiento, con la certeza y la seguridad, con el compromiso por el reino de Dios en medio nuestro. No solamente por quienes somos nosotros, sino por cómo queremos que sea nuestra familia y cómo queremos que sea la comunidad en donde vivimos. Cuando estamos convencidos que el Evangelio es buena noticia, que Jesús es la solución y es la promesa de Dios para con su pueblo. El mundo necesita a Jesús y la iglesia, hermanos y hermanas, es el medio que escogió el Señor para dar a conocer su reino. ¿Lo creemos? Cuando tenemos esa certeza, ese convencimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas, le damos otro sentido a eso de anhelo trabajar por el Señor, vivir sirviendo en la viña del Señor. Ese convencimiento nos viene de nuestra propia historia, de reconocer en nuestras propias vidas que el Señor ha sido bueno y misericordioso y que al recibir esas buenas nuevas del Evangelio, nuestras vidas han sido transformadas, que no podemos decir que nos quedamos iguales, sino que hubo un cambio, como dice el otro cántico, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cuando lo creemos, no podemos resistir el decirlo a los cuatro vientos. El Señor es la fuerza de mi vida. Y esa es la misión de la iglesia. Es una de las grandes fines de la iglesia, proclamar el amor de Jesús. Creemos, afirmamos que en la medida en que confiamos y nos exponemos a ese amor de Cristo, crecemos, nos fortalecemos. Que su gracia y su verdad nos llenan de su Espíritu Santo para la mayor gloria de Dios, pero también para la bendición de nuestras vidas. Obedecer al Señor no es porque sí, no es un Dios caprichoso que nos pone estas reglas para que andemos derechitos, sino es el Dios de amor que nos muestra el camino a seguir para vivir una vida plena, abundante, llena de su presencia. Pero hay ocasiones, hermanos y hermanas, que nos pasa como con todos los amores. Si el amor por el Señor, nuestra fe por el Evangelio se enfría, si nuestra pasión por servirle se desenfoca o se trastoca, si abandonamos la viña del Señor en nuestro corazón, dejamos de dar fruto. Y no es que el amor del Señor se enfríe, no es que la misericordia de Dios o su gracia nos hayan abandonado, es que nosotros nos desconectamos, nos desenfocamos, ponemos la mirada en lo que no es. Y nos pasa tan constantemente que por eso tenemos que hacer confesión de pecado todas las semanas y preferiblemente todos los días. Constantemente nos desenfocamos y mira, tenemos que volver al camino. Todo el que cultiva, aunque sea una jardinera en su casa, aunque sea el que tiene un diestito en su casa, sabe que hay que sacar todo lo que crece, que no sea la planta que usted cultivó con la intención de que diera fruto. Porque si no, eso que usted siembra ahí y deja que crezca el hierbajo, se absorbe los nutrientes de la planta que usted sembró. Así que hay que deshiervar. Y en nuestro corazón hay que hacer lo mismo, hay que deshiervar. Hay que sacar lo que se convierte en un estorbo, lo que nos roba la atención, para permanecer fieles en ese primer amor. No distraemos. Recientemente surgió una polémica, yo creo que la mayoría de nosotros estamos al tanto del famoso concierto de Villano Antillano
con toda la publicidad en torno a Halloween y a Babilonia la Grande. Mire, nada nuevo debajo del sol. Los que son más o menos de unas décadas atrás saben que peores cosas hizo Marilyn Manson. Y eso sabemos que es una estrategia de publicidad. También un acto de provocación. A mí particularmente la polémica no me sorprendió, no me movió el piso, porque es más de lo mismo. Me alegra que por lo menos hayamos identificado que en los conciertos en Puerto Rico los menores de edad entran sin importar lo que se esté cantando, y esperemos que alguien haga algo con respecto a eso y que no sea como en este caso, que los patrocinadores fueron los que dijeron vamos a poner un límite de edad, ¿verdad? Así que esperemos que todo obre para bien. Oramos por eso. El jueves hablábamos de eso y el pastor Perocier compartió su inquietud, que me pareció muy similar a la predicación del reverendo Cardosa en el presbiterio de San Juan en la asamblea pasada. Qué fácil dejamos que nos roben la atención y la energía y nos olvidamos de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer y el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo aún en nuestros días, aunque parezca que el mundo está perdido y sin remedio. El mundo siempre ha sido mundano, por algo necesitamos a Jesucristo y esa es la función de la iglesia, reflejar a Jesucristo. Cuidado, mis hermanos, con dejarnos distraer. A veces podemos estar tan distraídos, atemorizados, mirando con miedo, con desprecio y miren, hasta con asco, ese mundo allá afuera, que se nos olvida que esa es la viña del Señor. Eso que está ahí, que mete miedo, es a lo que hemos sido llamados a predicar. A esa viña del Señor que parece como que tan abandonadita, que está tan llena de hierbajo, pero el Señor nos ha llamado a servir ahí, en donde está la necesidad, a seguir proclamando, mire, con valentía, porque la viña del Señor es cosa de valientes, para gente que no le tiene asco ensuciarse las manos, ni miedo al cansancio, al desprecio o al que dirán, porque a eso nos llamó el Señor. No podemos mirar con desdén a aquellos por los que Dios nos llamó a dar rodilla. El mundo está perdido y Cristo es la dirección. El Señor nos llama a continuar como el himno, cantando el himno, trabajar y orar en la viña del Señor. Y que ese sea nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestra vocación, lo que nos inquiete, lo que nos mueva, porque hay mucha necesidad. No nos damos cuenta, pero mientras más alboroto hacen, mientras más hostiles se ponen con la iglesia, es que más necesidad tienen, más heridas por sanar tienen. Aunque parezca que es una provocación y un reto, son corazones heridos que necesitan sanidad, que necesitan un encuentro con el Señor, que necesitan transformación, que tienen hambre y sed de Cristo Jesús. Hay un decir africano que dice: el niño que no recibe el calor de su tribu, con el tiempo se convierte en el hombre que la incendia. La necesidad de sentirse parte y de sentirse rechazado se termina convirtiendo en rebeldía. Jesús lo entendía bien porque él mismo había sido rechazado por su tribu. Él mismo era considerado como menos. Mire, de Nazaret puede salir algo bueno. Aquel que no se sabe ni quién es el padre, dizque hijo del carpintero, que sus discípulos ni se lavan las manos. Jesús mismo era uno de esos rechazados. Y decide establecer una nueva comunidad, un lugar en donde las cosas sean diferentes, en donde la gente llegue con su necesidad, con sus corazones rotos, y al acercarse allí se encontraran con la misericordia de Dios y pudieran tener ese encuentro con Dios mismo, con su palabra viva y transformadora, con su palabra sanadora.
Las buenas nuevas del Evangelio siguen siendo poderosas hoy, ¿o no? ¿O ya perdió el Señor el poder? ¿O ahora el Señor es más débil porque las cosas están más malas? El Señor es soberano. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Nada se compara con su poder. Y su misericordia se renueva cada mañana. Así que no importa la tormenta que veamos en este siglo, en este tiempo, el Señor sigue siendo Dios. Y estamos llamados y llamadas a proclamarlo así, a creerlo así y a vivirlo así. Porque no hay nada que limite ni el poder ni el amor de Dios. Eso nos dice Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades. Nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Si las buenas nuevas del Evangelio siguen siendo poderosas y transformadoras hoy como ayer, si siguen siendo necesarias para darle forma y sentido a la vida humana, ¿por qué es que miramos las cosas que pasan en este tiempo y pareciera que nos rendimos? Pareciera que la única opción es que Cristo venga. Hermano, Cristo viene cuando quiera venir. Puede que sea en este tiempo y nuestros ojos lo verán, pero como nadie sabe el día ni la hora, también puede ser en 100 años, o en 200, o en 1000, o en 10,000, porque solamente el Señor lo sabe. Y el día y la hora en el que el Señor venga no limita lo que Dios puede hacer aquí y ahora. No le pone límite al poder de Dios, ni al poder del Evangelio, ni al llamado de la iglesia. Todo lo contrario. Mientras más difíciles veamos los tiempos, más fuerte es el llamado de seguir trabajando y orando en la viña del Señor. No nos podemos rendir porque la señal que tanta gente cree que es una señal de derrota, ay, que las iglesias están vacías y llenas de gente mayor. Mire, si Cristo andaba con 12 y ninguno sabía ni leer ni escribir, quizás Mateo, no se lavaban las manos, ustedes saben que eran unos indisciplinados, eran Galileos, ni siquiera hacían las cosas como Dios mandaba. Y nosotros nos miramos hoy y nos vemos como menos. Si el Señor usó un muchachito con 3 piedras para derrotar un gigante, si el Señor usó al hermano más chiquito de aquellos 12 para dirigir a Egipto y ser de bendición para todo aquel pueblo en momentos de crisis, muchachito soñador, viviendo con la cabeza en las nubes y pensando en pajaritos preñados. Si Dios puede usar a quien quiere y como quiere, así sea un niño con 5 panes y 2 peces, ¿por qué nosotros nos andamos comparando y midiendo? Si no se trata de quienes somos nosotros, se trata de quién es el Señor de la viña. Nosotros somos apenas labradores. Aquí estamos para echar abono y sacar del bajo. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Lo demás lo hace el Señor. ¿A qué le tenemos miedo? Es una palabra dura la de esta parábola, ¿sabe? No es fácil, porque usualmente la vemos y pensamos que Dios está juzgando al mundo. Sí, a esa gente mala, que se los va a llevar a todos a las pailas. Pero esa parábola no es sobre la gente del mundo. Esa parábola es para la gente de adentro, para el pueblo escogido de Dios, para los que han sido llamados a proclamar su palabra y para ser ejemplo a las naciones. Esa palabra no es para el de afuera, es para nosotros. Que el Señor nos ha dejado su reino en nuestras manos. Isaías es esta parábola del profeta diciéndole al pueblo: ustedes son la viña del Señor. Y el Señor los sembró con amor. El amado los sembró con amor. Eso es casi un poema de amor y decepción. Y sembró las mejores semillas de uva. Y lo que está saliendo es uva playera. ¿Cómo es eso? Tienen el mejor terreno, la mejor cerca para que nadie se meta. Le puso hasta un guardia de seguridad, un vigía. Y está dando yerbajo. Y por eso van a vivir las consecuencias de cómo están haciendo las cosas. Porque el fruto que están dando no es agradable a Dios, no es lo que Dios sembró. Y Jesús retoma la parábola y le añade algo de diálogo a la historia.
No es que la viña es mala, es que quienes están a cargo de la viña son unos listos y se han querido quedar con todo. ¿A quién le está hablando Jesús? A los líderes religiosos de su época. Y dice, pues Israel siempre ha matado a sus profetas, a los enviados del dueño de la viña. Manda al hijo y también al hijo lo matan porque se quieren adueñar de lo que le pertenece a Dios. Esta no es una parábola para los de afuera, es una parábola para los de adentro, para nosotros, para la iglesia. Si vemos la corrupción que vemos en el mundo y lo único que hacemos es tirar piedras y no lo que Dios nos ha llamado a hacer, somos cómplices de la maldad, porque somos nosotros los escogidos y los llamados para dar fruto agradable al Señor, para seguir predicando el Evangelio para la transformación de la humanidad, para sanar a los quebrantados de corazón, para ayudar a reconciliar a aquellos que están perdidos. Somos nosotros a los que llamó el Señor. Vemos el mundo y nos espantamos. Y algunos dirán, Señor, pero ¿dónde tú estás? ¿Qué tú has hecho? Que esto no se ha resuelto. Pues sí, el Señor está haciendo algo, llamándonos a la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar, quejándome de lo que veo. Cuando miramos las calles y vemos el dolor que hay a nuestro alrededor, ¿qué haría Jesús? Sino señalar la raíz de los males. La gente que teniendo las posibilidades de ayudar, no lo hacen. Y moverse a misericordia. Moverse a la compasión. Y sí, eso mismo fue lo que le costó ¿qué? La vida. A la cruz fue a parar por abrir su corazón en misericordia por aquellos que tenían necesidad. Hoy cuando vemos la parábola de la viña y vemos nuestro Puerto Rico, que no solamente está viviendo un mar de violencia, no solamente está viviendo en los extremos, sino que ha pasado por un montón de crisis naturales, los huracanes, los terremotos, la pandemia, y que sin duda es una sociedad que está al borde del colapso. Pero ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quiénes somos nosotros en medio de este tiempo? ¿Somos labradores de los buenos o de los malos? De los que quieren servirse a sí mismos. Ay, Señor, dame una vida más cómoda. Señor, bendíceme, prospérame, que tus bendiciones sean sobre mí y sobre los míos. O de aquellos que han sido llamados a servir en la viña, a los que tienen necesidad, hambre, sed física y de justicia, a los más vulnerables. Hoy los textos bíblicos que hablan de las viudas son más vigentes que nunca. Las viudas y los huérfanos, viviendo en una sociedad que es mayoría de la tercera edad. Miren cuán desajustadas están nuestras expectativas. Que si Puerto Rico es la mayoría de la gente de la tercera edad, ¿cómo esperamos tener iglesias que sean gente joven? Si esa no es la gente que está en esta isla, ni siquiera es la gente que está en el planeta. ¿No será que Dios quiere hacer cosas nuevas con la gente vieja? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿No será que en ser parte de la tercera edad también se puede dar frutos como el que Dios quiere que demos? ¿No nos dice la palabra también en Isaías? Hasta los jóvenes se debilitan, dice la nueva traducción viviente. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El Señor puede hacer de lo imposible algo posible, pero nosotros seguimos poniendo la mirada en nuestras expectativas, en nuestras ideas de lo que es una iglesia exitosa. Imaginen, la muerte en la cruz fue la gran victoria. Nuestras expectativas no están alineadas con los valores del mundo. Lo que para ellos es vergüenza,
para nosotros es santidad, perseverancia. Para lo que ellos significa debilidad, para nosotros es testimonio de fe y de victoria. Diga el débil, fuerte soy. Lo que importa no es la mano que siembra la semilla, si tiene artritis, arrugas o lo que sea que tenga la mano. Lo que importa es que la semilla que se siembra, que puede ser un granito de mostaza, pero aún así se queda con el canto. Así es la fe, que se convierte en un árbol frondoso, siendo un arbustito. Mami tenía una mata de pimiento. La mata de pimiento era más grande que la casa. Mami ponía las orquídeas encima de la mata de pimiento, y esa mata de pimiento siempre tenía pimiento. La fe es algo así. Aunque en su naturaleza pueda parecer algo débil y frágil, el Señor hace que sea nuestra fortaleza y nuestro sostén. Aunque para otros sea debilidad, es aquello que nos hace ver el mundo como está y decir, manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a interceder y vamos a seguir adelante, no importa lo que veamos. Porque no se trata de las apariencias de éxito, se trata de lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Yo creo que Doña Pura tenía 75 años cuando se montaba en su carrito a coger los boquetes del Abra San Francisco para llegar a la escuela bíblica de allí y dar su clase en los veranos, a coger un calor porque allí ni abanico había, sin mirar lo que el mundo veía, el temor que pudiera causar la comunidad, el desprecio que aún todavía el sol de hoy, eso es tierra de nadie, ni el municipio se mete allí. Pero allí iban las hermanas fieles de esta iglesia a sembrar la semilla. En otras iglesias hay fruto de aquello que se sembró en esos años en el Abra. Nosotros no estamos llamados a otra cosa que no sea a sembrar en fe y confiar en la misericordia del Señor y confiar que el Señor va a dar el fruto que entienda necesario y apropiado. Pero si nosotros dejamos de sembrar, si nosotros dejamos de proclamar, si nosotros claudicamos a nuestra fe, en espera que Cristo venga y los resuelva, que se los lleve a todos, que ajase y limpie, nos podemos encontrar con que nos convertimos nosotros mismos en estorbo de la fe de otros, que nos convertimos nosotros mismos en ladrones, porque nos estamos quedando con algo que no nos pertenece, cuando somos llamados y llamadas a compartir la bendición del Evangelio que nos ha sido dada. ¿A qué te llama a ti hoy el Señor? Si nosotros, que somos el pueblo de Dios, y no confiamos en lo que Dios puede hacer, si no creemos en el poder del Evangelio, si no sembramos y confiamos en que es el Espíritu Santo el que hace brotar la semilla, ¿cómo esperamos que el mundo crea? Trabajar y orar, servir y confiar. Prediquemos con fe y observemos lo que Dios hará en medio nuestro, comenzando con nuestra familia, sin subestimar la pequeña semilla que siembran las manos arrugadas y cansadas, porque no es con nuestras fuerzas que sembramos, ni es por nuestra autoridad que la semilla brota. No olvidemos que la viña es del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.